en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 6. Versos 17 y 18. Dice el verso 17: por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Verso 18: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Padre, bendícenos con tu palabra, Señor, en esta noche. Prepara nuestro corazón, quita todo cansancio, todo malestar, Señor, todo sueño, Señor, y toda preocupación. Señor, quítala, apártala de nuestra vida, Señor. Que el diario de vivir, Señor, no nos esclavice, Padre. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema para esta noche es la importancia de una vida separada para Dios. La importancia de una vida separada para Dios. En este verso 17, el apóstol Pablo cita versos del Antiguo Testamento, cita a Isaías 52:11 y él menciona, dice: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Acá en el Nuevo Testamento, en el título que se le da al Señor, acá dice el Señor Todopoderoso. El Señor Todopoderoso. Es la primera vez que se usa acá en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6. En hebreo, la palabra que se usa para todopoderoso en algunas ocasiones es Shaddai, que también es traducida como proveedor, sustentador también, Shaddai. El Shaddai, el que es un monosílabo que se agrega ahí, que significa Dios, y Shah significa el seno materno, o también leche materna, y así como Shaddai se refiere al nutriente de la leche materna, así se refiere. Entonces, en la traducción que le dan a El Shaddai es el Dios que todo lo provee. El Dios que todo lo provee. Eso significa El Shaddai. Y eso está en hebreo en el Antiguo Testamento. El Shaddai se traduce también como Dios Todopoderoso. O también el Dios que suministra, hablando de una función en específica de parte de Dios. Y esto tiene que ver porque el nutriente que hay en la leche materna es todo lo que el niño, todo lo que el bebé, el recién nacido necesita. No necesita nada más. Dios nos diseñó de tal manera que la leche es lo suficiente para alimentar al bebé. Eso, aparte de los nutrientes, da otros elementos que hoy van descubriendo la ciencia poco a poco, ¿verdad? Que van haciendo, hay una transmisión ahí de muchas cosas importantes para el desarrollo, ¿verdad? Como lo que es también sistemas de defensa. Ahí hay unos detonantes del crecimiento, ¿verdad? Y muchas cosas más. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Porque habla no solamente del suministro de la leche, sino que la raíz en sí tiene el sentido del seno de madre, lo cual significa que todo lo que nosotros como hijos de Dios necesitamos está en nuestro Padre. Todo lo que nosotros necesitamos está en nuestro Padre
nuestro Padre Celestial, en Dios, el Dios Todopoderoso. Ahí está todo lo que nosotros necesitamos. Pero la porción habla en un principio de salir. Así como ir también implica, ¿verdad? Ir implica moverse, salir. También habla de una acción, es una acción que tenemos que hacer. Nos dice que debemos de salir de en medio de ellos. Habla de salir de en medio de ellos y de apartarse también. No toquéis lo inmundo, dice ahí. Entonces, el Señor nos va a recibir y se convertirá para nosotros en el Shaddai si nosotros cumplimos esto. Nosotros habla de hijos e hijas en la figura que da aquí, porque está hablando entonces de un padre que es suplidor de todo. Aquí podemos apreciar estas palabras, ¿verdad?, que no son mencionadas a la ligera o livianamente por el apóstol Pablo, sino que tienen un sentido profundo, porque el Señor está diciendo a través del apóstol Pablo que debemos de dejar todo lo inmundo, o sea, todo aquello que nos contamina, todo aquello que nos aparta de Dios, todo aquello que nos distrae de Dios, todo aquello que nos hace tomar otro rumbo, ¿verdad?, todo aquello que toma atención de nosotros y nos la aparta de Dios. El apóstol habla, y también Dios lo dice allá en Isaías, de que nosotros debemos de apartarnos de lo inmundo. Así se refiere exactamente. Ahora, ¿por qué menciona también la importancia? Dice el Señor Todopoderoso. Porque el hecho de que usted se aparte significa que usted va a renunciar a muchas cosas. Separarse es terminar con una relación existente. Separarse significa salir de en medio de ellos, de donde se encontraban. Habla de la gente que los contaminaba, de la gente que los distraía, de la gente que los apartaba de Dios. Y es relacionado esto con cosas inmundas, o sea, inmundo porque contaminan el verdadero sentir y del verdadero congregarse y de la verdadera comunión que usted y yo debemos de tener con Dios. Entonces, al dejar las cosas del mundo, usted se queda con las manos vacías. Pero cuando usted renuncia a esas cosas es cuando el Señor lo recibe. Lo recibe y entonces se convierte en su ayudador, en su sustentador, en su apoyo incondicional. Pero es necesario que nosotros entonces tomemos esa iniciativa o esa decisión de salir. Usted debe recordar que todo aquel a quien el Señor recibe es separado del mundo. Entonces es necesaria esa separación. Y muchos de nosotros no percibimos la excelencia, no tenemos el alcance hasta dónde es esa separación y lo que significa el dejar eso por el Señor. Todavía nosotros no tenemos muy claro eso. Todavía no estimamos nosotros como pérdida las cosas del mundo. Hay que considerarlas, estimarlas como pérdidas. Es decir, quitarles el valor que en este momento ocupan para nosotros y que nos apartan de las cosas de Dios. Como no lo hemos hecho todavía, al contrario, para nosotros son de gran valor. Son cosas preciosas para nosotros, las cosas del mundo. Entonces, cuando estamos en esta situación, en esta condición, no sabemos nosotros lo que es vivir para el Señor o vivir por el Señor, que son dos cosas importantes. O sea que todavía no hemos entendido quién es nuestro Padre. Y todavía no nos sentimos hijos. Aunque nosotros decimos, yo soy hijo de Dios. Pero no, eso es de diente al labio, porque hay una importancia muy grande en que usted entienda la total dependencia de Dios. Cuando nosotros entendemos esto, entonces nosotros estamos entendiendo lo que es el Shaddai. ¿Quién es nuestro
Señor todopoderoso y quien es nuestro Señor, nuestro sustentador. Solo cuando entendemos eso nosotros podemos desechar todo, porque entonces hemos entendido que solo necesitamos a Dios, porque Él todo lo suministra. En el Salmo 27:10, si usted me acompaña al Salmo 27:10, dice la palabra del Señor: fíjese lo que dice David, el rey David: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Mire lo que había entendido este hombre de Dios. Él entendía que lo que él necesitaba, si llegaba a un caso extremo de que ya su padre o su madre lo dejara, él sabía que lo podía encontrar todo en el Señor. Salmo 73:26. Salmo 73:26. Dice la palabra del Señor: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Entonces, la fortaleza, ¿verdad? Lo que permanece, lo que queda, lo que vale la pena, es el Señor, que es la porción para Él. Dice, la porción para Él es Dios, que es eterno, es para siempre. Amén. Entonces, de ahí debe de surgir en nosotros ese deleite, esa dulzura de esa experiencia de poder depender totalmente, de esa experiencia de poder depender totalmente de Dios. Para que haya ganancia en lo celestial, debe de haber pérdida en lo espiritual, ¿verdad? El mundo es lo contrario, usted invierte para tener ganancia, ¿verdad? Entonces aquí no, aquí renuncia a todo y va a obtener algo mejor. ¿Qué es lo que hizo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo habla con su testimonio a los corintios, a los gálatas, a los romanos, etc. Él habla de que tuvo que poner en un segundo plano todo aquello que él había considerado importante en su vida, con el fin de buscar el hacer la voluntad de Dios, de agradar a Dios, de vivir para Dios. Pero esa renuncia a todo lo demás no significaba que Dios no lo iba a bendecir, no significaba que Dios lo iba a dejar a que se perdiera él. Al contrario, al buscar él con todo su corazón y darle la prioridad a Dios, darle esa prioridad que Dios se merece, significaba pues que él estaba dejando que Dios tomara el control de todo lo demás, de su familia, de su provisión, de su trabajo, de su oficio, de su empresa, de lo que fuese, ¿verdad? De sus ministerios. Él consideraba a Dios lo más importante y entonces el Señor le cubría todo lo demás. Ese es el significado precioso del Shaddai, ¿verdad? Eso es lo que significa el Todopoderoso en esta parte de la Escritura. Como creyentes, entonces, nosotros debemos de hacer lo que nos está pidiendo el apóstol Pablo, y es de salir del mundo. Debemos de salir del mundo. Solo entonces vamos a degustar la dulzura del Señor, ¿verdad? Y en esa figura, la dulzura de la leche que aparece ahí, la leche materna, ¿no? Por una parte, vamos a tener que soltar algo, pero por otra, la bondad del Señor nos va a cubrir en todo lo demás, ¿verdad? En la Biblia se encuentra en muchas ocasiones la parte de salir. Está ejemplificado de muchas formas acá, de la separación del mundo, de separarnos, de no estar iguales que todos los demás. Hay muchos ejemplos de esta enseñanza. Por ejemplo, en Egipto hay que salir de Egipto. El pueblo de Israel tuvo que salir de Egipto. A Abraham se le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela.
en Ur de los caldeos. Ur es una ciudad de los caldeos, significa del área de Irak, de donde ahora actualmente la geografía muestra el país de Irak. De Babilonia, cuando estuvieron en esclavitud, fueron sacados también, tuvieron que recibir instrucciones de salir de Babilonia. De Sodoma también a Lot se le pidió, ¿verdad?, que saliera de ahí, por medio de unos ángeles, cuando Sodoma iba a ser destruida. Todo eso, Babilonia, Egipto, Sodoma, Ur, etcétera, etcétera, todo eso tipifican al mundo en diferentes aspectos. Todo eso tipifica al mundo. Fíjese bien, Egipto representa lo mundano, representa lo sensual, representa lo vano, la vanidad que decimos nosotros, representa el gozo y el deseo del humano en la carne, o sea, en los sentidos de nosotros. Eso representa. Ur de los caldeos para Abraham representó la religión. Vete de tu tierra y de tu parentela. Pero el contexto es que allí no estaba Dios, ¿verdad? Era necesario que se le mostrara el Dios verdadero. Jehová de los ejércitos se tenía que mostrar a Abraham, pero tenía que salir de allí. Es decir, salir de la religión para poder recibir la revelación del Dios verdadero. Era necesario eso. Y también fue sacado de allá, de Egipto, Abraham, ¿verdad?, en el momento en que él estuvo por allá. Sodoma representa la degeneración del hombre, el pecado del mundo. Así como más adelante es representado allá en el Nuevo Testamento la Gran Babilonia. Habla de la degeneración del humano. Aquí también Sodoma representa eso, ¿verdad?, la depravación, la degeneración. Así que debemos de salir de Ur, debemos de salir de Egipto, debemos de salir de Sodoma. Y Lot se fue a Sodoma. De ahí tuvo que ser sacado en una condición muy difícil. El pueblo de Israel estuvo en Babilonia, tuvo que ser llevado cautivo y también tuvo que salir de ahí. Así que el mandato es salir. El mandato es salir. Si usted me acompaña a una cita bíblica, Génesis 12:1, vamos a ver rápidamente unas citas bíblicas. Génesis 12:1, cuando Dios llama a Abraham en el verso 1 le dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Amén. Más adelante, capítulo número 19, verso 12. Habían dos varones, dos ángeles que se le presentaron a Lot y le dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar. Sácalo de este lugar. Tenía que salir de allí. Verso 29 de esa misma porción. Dice el verso 29, así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Amén. Envió fuera a Lot, ¿verdad?, por la misericordia de Dios y por la intercesión de su tío Abraham. Éxodo capítulo número 8. Éxodo capítulo número 8, verso 1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así:
deja ir a mi pueblo para que me sirva. Amén. Estaba intercediendo Moisés para que el pueblo de Israel, que se encontraba en esclavitud, los hebreos esclavos en Egipto, pudieran salir. Entonces se presentan delante de Faraón, que es el rey del pueblo de Egipto, para que les dé el permiso de salir de allí. En el 3:17, un poquito anterior a esa porción, capítulo 3, verso 17, ahí es donde se inicia con el llamamiento de Moisés, y le revela su plan el Señor a Moisés y le dice: y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Esa era la promesa que estaba dando Dios para sacar al pueblo de Israel de allí, de Egipto. Y más adelante vemos Esdras, si me acompaña al libro de Esdras. Después de las crónicas está un pequeño libro ahí de Esdras. Antes de Nehemías, Esdras, capítulo número 1, versos 2 y 3. Versos 2 y 3 dice la palabra del Señor: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, es decir, si hay israelitas ahí, o judíos, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Verso 2, capítulo 2, verso 1. Capítulo 2, verso 1. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar. Entonces, ahí habla, en esta última porción habla después de 70 años de cautiverio que estuvieron en la tierra de los babilonios. Ellos, por medio de la palabra de Dios, por medio de los profetas de Dios, había sido anunciado que iban a ser liberados. Y llega el momento, y esto es conducido en el tiempo de Esdras, de Nehemías. Son los hombres que están moviéndose aquí, de Zorobabel también. Entonces eso fue el cumplimiento de que iban a salir ya de Babilonia. Tenían que salir de Babilonia. Entonces lo que representaba Babilonia, a aquellos pues que habían sido llevados cautivos, les habían quitado el gozo, les habían quitado el culto, les habían quitado los utensilios, les habían quitado, privado de libertad. Ellos estaban esclavos, ellos estaban prisioneros en ese lugar. Pero todo eso que representa, que les decía yo, que representa lo que nos hace cautivos, lo que representa el mundo para nosotros, todo eso. Lo vemos también en la historia acá del Éxodo, de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Nos muestra cuán difícil es dejar Egipto, cuán difícil es salir. Faraón, rey de Egipto, trató de retenerlos una y otra vez. La primera vez que lo intentaron, Faraón les permitió que salieran solo los varones, pero quería que dejaran allí a los niños y a los ancianos. Él sabía que haciendo esto, ¿verdad?, dejando ir solo a los fuertes, que ellos no iban a ir muy lejos, porque ellos iban a estar muy pendientes de sus familias, de los ancianos, de los niños, de las mujeres que estuvieran, que quedaban todavía en Egipto. Más adelante les dice que dejen, que pueden ir todos también a una distancia, pero que dejen el ganado y dejen las ovejas.
¿verdad? Eso tampoco Moisés lo permitió desde un principio. Se rehusó a todas las demoras, a todas las artimañas que Faraón estaba tratando de hacer. Porque si dejaban una cosa allí, una cosa de valor, o a una persona, ellos no podrían estar totalmente libres, no podían estar lejos. Así que tenían que regresar porque iba a haber algo que los atara ahí. Y Faraón sabía eso. Por eso estaba insistiendo el Faraón. Era la estrategia de Faraón de persuadirlos a que siempre estuvieran dependiendo de Egipto. Esa es la figura de Satanás. Él estaba dispuesto a permitir que fueran hijos de Dios, siempre y cuando, fíjese bien, permanecieran en Egipto. ¿Les permitiría el culto? Sí, pero que siempre y cuando estuvieran en Egipto. Que fueran a hacer su culto allá afuera, pero que regresaran a Egipto. Porque él sabía que así ellos no iban a ser fuertes en el culto a Dios, iban a ser débiles. Y que Satanás, en este caso Faraón, podía disponer de ellos a su antojo. También eso significaba que ellos no podían ser un buen testimonio de Dios, porque iban a estar atados, como consecuencia, iban a estar atados a Egipto, iban a seguir siendo esclavos, aunque les permitieran congregarse, iban a seguir siendo esclavos. Aunque desearan ser ellos hijos de Dios, siervos de Dios, ellos iban a terminar siendo esclavos de Satanás. Así que si nosotros intentamos servir a Dios en el mundo, terminaremos siendo esclavos de Satanás. No se puede mezclar. Vamos a terminar produciendo ladrillos de buena calidad para Faraón, porque él no quiere soltarnos y él no nos va a soltar. Él no nos va a dejar ir muy lejos. Él siempre va a buscar la manera en que haya una atadura importante, porque así va a lograr que nos quedemos, porque vamos a estar anclados, va a haber un lastre ahí, un peso que va al final a inclinar la balanza para que nosotros no salgamos de ahí. Satanás conoce muy bien esto, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:21. Mateo 6:21, búsquelo por favor. Use su Biblia. Porque donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. El diablo sabe que donde está nuestro tesoro, ahí está ligada la persona. Donde esté nuestro tesoro. Si Faraón retenía el ganado, las ovejas, el pueblo tenía que regresar tarde o temprano. Dios quería tanto que el ganado, las ovejas, se fueran con el pueblo. Él quería que salvar las posesiones de ellos para que ellos estuvieran libres de toda atadura de Satanás. Desde el momento en que una persona se salva, debe irse, debe alejarse, debe irse al desierto y comenzar esa caminata hacia la tierra que Dios le ha prometido. Y debe de llevar consigo todo lo que posee. No puede quedarse allí algo de valor que lo esté atando. Si no se hace esto, tarde o temprano regresaremos a Egipto. El Señor manda a través de lo que está hablando el apóstol Pablo a que tengamos una separación, y es una separación radical. Es una separación radical. No se puede de otra forma, tiene que ser tajante. Porque conoce la naturaleza del hombre. Sabe que de alguna u otra manera, tarde o temprano seremos fascinados. Como el ejemplo de Sansón.
Las ciudades fortificadas de los filisteos fascinaban a Sansón. El esplendor, las fiestas, el lujo, la moda que en estos lugares se daba, era muy atrayente para un hombre que tenía que vivir como vivía el pueblo de Israel en esos lugares, que eran en tiendas de campaña, eran seminómadas, podemos decirlo así, no tenían un establecimiento. Entonces ellos, cuando llegaron después del peregrinaje de salir de Egipto por los 40 años que estuvieron peregrinando para salir y llegar a esta tierra, cuando vieron eso era el modernismo, eso es la civilización para lo natural. Entonces cuando ellos veían todo eso, eso los fascinaba, gustaba, deleitaba, ¿verdad? Entonces eso era difícil mantener una distancia, mantener una separación. Y es lo que nosotros los creyentes, los cristianos, debemos de salir de ese sistema del mundo, de ese mundo moral que nos distrae. Debemos dejar todo eso mundano. Tenemos que tener presente que aunque por la naturaleza misma de nosotros tenemos que convivir en el mundo, debemos de entender que nosotros no somos de este mundo. Amén. Para nosotros este es una parte de peregrinaje. Mientras nosotros vivimos en este mundo, nosotros transitamos por el mundo, no pertenecemos a este mundo. Cuando nosotros morimos, que dormimos, que ya lo han explicado y lo sabemos, ya lo hemos entendido, el mundo se vuelve una tumba para nosotros, en la cual somos enterrados a los ojos del mundo, pero nosotros somos peregrinos. Si usted va temporalmente a salir en un paseo, o se va a trasladar a una ciudad, o se va a un balneario, a un recreo, a un descanso, usted no lleva todas las cosas de su casa. Usted lleva cosas ligeras, es decir, cosas que usted sabe que va a ocupar temporalmente allí. Y usted trata de ir, bueno, si así lo hace, porque hay quienes llevan hasta la almohada y la colcha. Para ir al mar un día no es necesario llevar eso. Hasta la jaula del oro y el oro se lleva. No, si para ir un ratito, eso es temporal. Usted va a llevar lo que usted considera que le va a servir. Y normalmente para evitar fatiga, decimos nosotros, usamos cosas desechables, descartables, ¿verdad? Para no ir muy cargados, ¿verdad? Pero aquellos que se van de campamento y llevan hasta el televisor, tienen que llevar el generador para que el televisor funcione, ¿verdad? O una buena pila de batería, ¿no? Entonces no es así. Entonces tiene que tener una ligereza. El viaje debe ser ligero, ligera la carga. Así debe ser el viaje del peregrino. Mientras usted como creyente vive en este mundo, usted debe estar, si bien es cierto, está en el mundo, usted debe estar separado del mundo. Separado de lo religioso, como Ur de los Caldeos. Separado de la degeneración o depravación, como lo representa Sodoma y Gomorra. Separado también, fíjese bien lo que le voy a decir, separado de la autosuficiencia que el mundo ofrece. Y eso está representado cuando quisieron construir la Torre de Babel. Por eso hubo confusión, porque se quería unir el hombre para ser más grande que Dios. El hombre ofrece filosofía, el hombre ofrece tecnología, ciencia, a la disposición de ellos para llevar algo diferente de Dios. Por eso quieren clonar a los animales, quieren tomar el rol, el papel de Dios, ¿verdad? Entonces, hay una gran diferencia en esto. Lo que corresponde a Dios y lo que corresponde al hombre. ¿Verdad? Pero el hombre, en su afán de crecer y de compararse a Dios, quiere alcanzarlo de alguna u otra manera, que no es lo correcto. Nosotros debemos de considerarnos entonces
que estamos de paso en este mundo. Somos traducentes, peregrinos en este mundo. El mundo, entonces, lo banal, el mundo temporal, el mundo que nos ofrece las cosas materiales, quiere retenernos. Lo mismo que a nuestros hijos, a nuestras familias y también a lo que poseemos. Pero debemos de salir de aquí. Debemos darnos cuenta de que hay muchas cosas que van a quedar en este mundo. Y esas cosas que nosotros queremos cargar, o poner como carga en nosotros, solo lo que hacen es separarnos de Dios, distraernos de Dios. Fíjese que la tecnología, siempre lo mencionamos, y siempre se ha mencionado desde hace muchos años. Antes se mencionaba la televisión, y se burlaban cuando los hombres de Dios hablaban de que la televisión distraía mucho, etcétera. Y vino otra tecnología, hoy tenemos mucha tecnología, ¿verdad?, que distrae también. Hace algún tiempo lo mencioné aquí, el concepto y la idea de lo que generan la tecnología ahora que manejan las masas sociales, por la forma que sea, el móvil, el celular que le llaman y que ahora le llaman inteligentes, no son inteligentes. Bueno, sí son más inteligentes que muchos de nosotros porque nos manipulan, pero no es que tengan inteligencia, ¿verdad?, sino que lo que tienen es un montón de cúmulo de cosas que el hombre le ha metido ahí. Y se acuerda que les mencioné el eufemismo del BlackBerry, que el BlackBerry es la pelota de acero que les ponían a los esclavos en el sur de los Estados Unidos cuando en la época de esclavitud. BlackBerry es la pelota que usted ve ejemplificada en los presos. La pelota, eso se llama BlackBerry. Era un eufemismo, es decir, era una burla decirlo de esa manera, y se los mencioné y se los traje a luz eso porque BlackBerry se llamaba un modelo que antes estuvo en boga, en moda, y que distrajo a muchos con esta tecnología de la mensajería. Pero la tecnología, les digo, es mala cuando nos distrae. Porque muchas de las aplicaciones que usted usa, llámese como se llame, ¿verdad?, usted le dedica más tiempo a ese juego, a esa mensajería, a esa plataforma, lo que sea, le dedica más tiempo que a la lectura bíblica. Le dedica más tiempo que a la oración. Le dedica más tiempo que al culto, porque fíjese, aquí se me duermen y es una hora de culto, de predicación y media hora de alabanza. La alabanza lo debería preparar para usted para estar atento aquí. Pero se pone en el Facebook y no se duerme. Se le pone avidez en los ojos y una gran necesidad de saber qué está pasando con todos los que usted conoce y de todos los que están ahí, y qué han publicado, qué foto han puesto y qué hay de comentarios nuevos para después usted estarlos transmitiendo a otros y comentando a otros. Y le aseguro que ese tiempo que usted dedica allí es más tiempo que el que usted le dedica a la oración o a la lectura de la palabra. Le aseguro. Porque así es nuestra naturaleza. Nos fascina el mundo. Las luces nos fascinan. Las ciudades fortificadas nos fascinan. Los carros, ¿verdad?, de blindados que tenían los soldados de los filisteos nos fascinan. Las armas de alta tecnología de ese entonces, ¿verdad?, porque las de los israelitas eran de bronce, y la de bronce comparado con la de hierro, el hierro forjado que se convierte en acero, era mucho mejor, ¿verdad? Entonces no eran testigos ellos de hablar de tecnología muy antigua, ¿verdad?, que usted está sacando un machete y que le estén sacando una pistola, así la gran diferencia que había, ¿verdad? A eso me refiero. Usted puede pasar en un juego moderno, usted es joven y no se duerme. Aquí le da sueño la palabra. Puede pasar horas de horas en ese juego, pasando de nivel en nivel con una gran habilidad y no le da sueño. Pero no es capaz de descargar una aplicación para leer la Biblia en ese mismo instrumento. Que el diablo se lo ha vendido. ¿Sabe cómo se lo ha vendido el diablo? Como extensión de su cuerpo.
Por eso usted va en el carro y se le olvidó el celular, usted es capaz de regresarse, aunque entre tarde a su trabajo. Se lo garantizo. Pero antes olvidábamos la cartera. Ay, dejé la cartera. Ay, después aviso, ahí dejé la cartera, los documentos. Ay, ojalá no me pare la policía, decía usted. Pero dejó el celular. Ay, usted ahí, como sea, da la vuelta y va de regreso a su casa. Depende de eso. Depende de eso. Depende. Antes podíamos guardar en nuestra memoria unos números telefónicos. Hoy no, dependemos, ahí está todo. Antes llevábamos una agenda y sabíamos los cumpleaños. Hoy no, ahí está en el celular. El día que nos borran el celular, el día que nos acaba la batería, estamos perdidos. Mira, un día ahí estaba yo y olvidé el celular. ¿Y cómo hablaba mi casa? No me podía el teléfono de mi casa, no me podía el teléfono de mis hijos, no me podía el teléfono de mi mujer, ¿verdad? Solo el del trabajo, porque ahí estaba en el trabajo. No podía ningún número. Dependencia. Y usted pasa ahí chateando, ¿verdad? Cosas mundanas, porque es chateo, es mundano. Superfluo. Pero le decimos, llévenos en oración 5 minutos y no sabe qué orar. Divaga en su oración. No es una oración hilada. No es una oración concisa. No es una oración realmente de comunión con el Señor. Y pasan un montón de cosas más de tecnología, pero lo mencionamos porque es lo de moda, ¿verdad? Aquí creo que va a ser raro alguien que me diga que no tiene un móvil, un celular, ¿verdad? Va a ser extraterrestre, astronauta el que me diga que no tiene un celular, pero de ahí todos tenemos. No tenemos para comer, pero tenemos saldo. ¿Sí? Usted ve a las señoras que andan haciendo limpieza en las calles y tienen su celular. Se detienen y están con el barril y todo, y están hablando por celular. Están los que están pidiendo en los semáforos y están hablando por celular. Aquí méteme las monedas porque no sueltan el celular. Sí, es cierto. Todo el mundo. Los vigilantes están con celular. Las personas que ayudan en las casas, servicio doméstico, está con celular. Ginan Balco, pero anda celular. Tremendo eso. Y lo que está diciendo el Señor, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no que ahorita vamos a hacer una gran hoguera y vamos a quemar todos los celulares. Tampoco. Bueno, ni lo van a hacer. Ni aunque Dios mismo se los pidiera. ¿Sabe? Es que es cierto. El Señor le pidiera hoy mismo que usted cierre su Facebook, no lo va a hacer. Se lo aseguro. Si el Señor le pide a usted, cierra el Facebook y dedícate a leer mi palabra. Ninguno de los que estamos aquí lo vamos a hacer. No somos capaces, porque no nos podemos apartar del mundo. El mundo nos tiene fascinados, ¿verdad? Salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Pero hay que salir para que Él nos reciba. Pero nosotros queremos estar adentro y recibiendo el favor de parte de Dios. Pero no se puede servir a dos señores al mismo tiempo. Y no puede brotar agua buena y agua mala de una misma fuente. No se puede. Las dos cosas no es posible. Si hacemos esto del verso 17, dice el Señor, yo os recibiré. Y en el 18, y seré para vosotros por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Fuimos separados de Egipto en la figura que tiene cuando el Señor Jehová ordenó de que se sacrificara un cordero y con la sangre de ese cordero por familia se untaran los dinteles de la puerta, hablando de una separación, porque iba a venir la muerte sobre los primogénitos de Egipto, de los hijos de Egipto, y los iba a destruir. Eso es recordado y memorado como la Pascua. Comieron ellos de ese cordero que simbolizaba en el futuro la venida del cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fue representado de esa manera con
con untar en los dinteles la sangre para que ellos se salvaran, es decir, para que los primogénitos de cada familia no murieran, era necesario la sangre, el sacrificio de ese animal para esto. Eso marcaba la separación, eso marcaba la diferencia entre un hogar hebreo, entre un hogar israelita y un hogar egipcio. Había un sacrificio de un animal para que se pudiese marcar una diferencia entre un hogar de los creyentes y un hogar de los egipcios. Era necesario esto. Entonces, de esa forma fueron separados los egipcios y nosotros, con mira a la tierra prometida, y nosotros separados por medio de nuestro Señor Jesucristo, con mira también a vivir con el Señor. Amén. Como iglesia. La base de esa separación es la sangre. La base de la separación. Los egipcios no fueron comprados con sangre. Los que viven en el mundo no pueden ser redimidos. Pero nosotros no solo hemos sido redimidos, es decir, comprados por precio, sino que también fuimos trasladados a otro mundo, a otro lugar. Así que es necesario, allá la figura es la tierra prometida, ¿verdad? Estaban en Egipto, hay un sacrificio, hay una compra con sangre y después es necesario que ellos salgan de ahí y comience esa caminata hacia la tierra prometida en la región de Canaán. Para nosotros también hay una redención por medio de sangre, pero es necesario que nosotros nos traslademos. Ha comenzado una caminata desde el momento en que fuimos salvos. En nosotros ha comenzado una caminata de separación. No es una transformación instantánea, así, o de la noche a la mañana, en donde nosotros salimos y somos totalmente diferentes. No es así, ¿verdad? Hay un precio que pagar y es progresivo. Vamos en ese proceso de cambio hasta alcanzar una vida de consagración, hasta alcanzar una vida de santidad por medio de una santificación, un proceso el que nosotros. Pero ya nos compró el Señor y somos propiedad del Señor, y eso es lo importante. Cuando usted compra algo en un almacén, no lo compra para dejarlo ahí, ¿verdad? Si usted compró unos zapatos, no dice, va, ahí que le queden los zapatos, ya me voy, ya los compré, ¿va? O le va a decir a la que lo atendió o al que lo atendió, va y se queda con ellos, ya los compré, ya me voy. No es así. Usted los compra y lo primero que hace es llevárselos, porque le pertenecen. De la misma manera nosotros somos propiedad del Señor. Le pertenecemos al Señor y Él nos va a llevar. Eso es lógico. Así que, porque se compra un artículo para poseerlo. Y el Señor, aunque perdone la comparación, no somos artículos, definitivamente, somos hijos de Dios, pero Él pagó con su sangre para comprarnos a nosotros y quitarnos de la esclavitud del mundo, quitarnos del poder de las tinieblas, quitarnos, desarraigarnos del poder de Satanás, del reino de Satanás, y darnos libertad en Él, para que nosotros seamos libres, seamos creyentes, para que seamos hijos de Dios, coherederos con el Señor Jesucristo, de toda esa herencia maravillosa y de todo ese plan que Dios ha preparado para nosotros. Pero es necesario, gloria a Dios. Pero es necesario salir. Y como les dije anteriormente, para que haya ganancia, debe de haber pérdida en las cosas de Dios, en las cosas espirituales. Fíjese que hubo un ciego que conoció al Señor, pero hasta que salió de la sinagoga, que era el templo. Juan, capítulo 9, verso 35, búsquelo ahí en su Biblia. Juan, capítulo 9, verso 35.
Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Pero era necesario que saliera de la sinagoga, es la figura que quiero usar. Allí había religión, pero ahí había confusión adentro. Ahí había religión, había rito, pero había ceguera espiritual. Hasta que sale de la sinagoga, el Señor se le revela, el Señor se va a revelar a Abraham hasta que salió de Ur de los Caldeos, de la religión, de aquello que representa al mundo también, así como lo representa la banalidad de Egipto y así como lo representa la corrupción de Babilonia, lo representa la corrupción y la depravación de Sodoma y Gomorra. Era necesario que saliera para que él pudiera tener una revelación del Señor. No hay ninguna posibilidad de conocer al Señor dentro de la sinagoga, es decir, dentro de la religión. Pero una vez que son expulsados o somos expulsados de ahí, vemos inmediatamente la bendición del Señor cuando Él se le manifiesta y se le revela. Amén. Entonces, nosotros hemos sido adquiridos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y como consecuencia, es imperante que debemos retirarnos del mundo. Pero ¿cómo hago si yo sigo trabajando en el mundo? Va a seguir trabajando en el mundo. Pero ¿cómo hago si yo vivo en esta ciudad? Va a seguir viviendo en esta ciudad. Pero debe de haber una marcada diferencia entre usted y el mundo. Ese es el punto. Es difícil para todos. Hay uno que ha logrado esa perfección y esa santidad, ninguno la hemos logrado esa perfección y esa santidad. Nadie, eso es difícil, porque gana nuestros sentidos, es sensorial, nos gana en nuestra voluntad, pero somos llamados a ofrecer resistencia a eso, a vivir una vida que marque esa diferencia. Pero no a ser seducido, porque si nosotros, ¿verdad? Como dicen, el niño que es llorón y el otro que lo pellizca, ya he oído esa expresión. Es decir, para nosotros es bien fácil fascinarnos con el mundo. Y si nos rodeamos de amigos, de cheros, de compañeros, que lo que nos invitan es a no hacer las cosas de Dios, que nos invitan a alejarnos de las cosas de Dios, que nos invitan a distraernos de las cosas de Dios, entonces va a ser más fácil. Va a ser más fácil. Si nos cuesta así, congregándonos semanalmente, luchando, tratando de vivir una vida de creyentes, una vida de cristianos, si nos cuesta mucho de esta forma, imagínense si nosotros facilitamos esa labor para que el enemigo tenga de dónde tenernos sujeto. ¿Se acuerda que una vez le decían, ahí le dan pita, ya le cayó la lazada a la vaca, al buey o al toro, al novillo, ya le cayó la lazada y le dan pita y según él va a huir, pero va a llegar hasta donde le han puesto el límite a la cuerda. Y entonces así estamos muchos de nosotros, ¿verdad? Satanás tiene las cuerdas en sus manos de nuestras vidas. El diablo está haciendo fiesta con nosotros, porque nosotros no queremos hacer esa separación. No queremos, nos hemos acostumbrado a este mundo, nos hemos fascinado con este mundo en todos los sentidos, ¿verdad? No queremos dejar, por ejemplo, muchas actividades que nosotros ya no deberíamos de hacer. Muchas actividades que todavía realizan. Y la separación es incluso, ¿verdad? Incluso de la familia, porque vete de tu tierra y de tu parentela, significaba dejar a la familia. ¿Es malo eso? No está hablando en ese sentido, sino que cuando Abraham fuese obediente o fuera obediente a la voluntad de Dios,
Dios como Shaddai, Dios como sustentador, Dios como proveedor, se iba a encargar de toda la familia de él. No se iba a perder la familia, porque Dios no llama a la desunión con la familia, no llama a la separación en el sentido de ese lazo y ese afecto que nosotros tenemos natural. Pero sí habla de que si hay uno que busca de Dios, Dios puede traer la bendición, la salvación para todos los demás, con uno que esté tratando de hacer la voluntad de Dios, con uno que marque la diferencia. Y ese uno debería ser usted, hermano, o usted, hermana. Que el Señor nos bendiga. Gracias, Padre Celestial. Gracias. Gracias, Señor. Sé que es difícil, Padre. Muy difícil, Señor. Pero yo sé en el fondo, Señor, de toda tu palabra y por lo que hemos aprendido, de que tú no nos deseas mal. Tú no nos quieres hacer tu voluntad solo por hacerla y por hacer un capricho en nuestras vidas, sino que tú lo haces, Padre Celestial, porque nos amas. Y eso debería ser suficiente, porque ningún padre desea algo malo para sus hijos. Hijo, cuando hemos recibido consejos de nuestro Padre y a veces nos molesta o nos estorba que nos estén martillando una palabra, una advertencia, cuando nos estén diciendo y repitiendo no hagas esto, no es porque tu padre, no es porque tu madre te quiera hacer algo malo, sino porque ve más allá y cree que te puede ir mal y cree que eso no es bueno para ti, que eso es perjudicial. Así es nuestro Dios. Te invita a renunciar, te invita a separarte, te invita a alejarte, a marcar una diferencia, pero también al mismo tiempo te dice, yo me convertiré en el Todopoderoso para ti. Yo me convertiré en tu Señor, yo me convertiré en tu sustentador, yo me convertiré en el proveedor. Pero demos ese paso de fe, que no nos gobierne nada, que no nos tengan atado con nada. Que podamos ser libres, la libertad en Cristo, que podamos ser libres, la libertad en el Señor. Ya no más esclavos del pecado, ya no más esclavos de este mundo, aunque estemos en este mundo. Porque el Señor le dijo, solo te pido que los guardes en este mundo, no te pido que los quites de él. Dios quiere que nosotros seamos como esos bebés, totalmente dependientes de la provisión de su madre, a través de ese alimento perfecto que Dios ha dado, simbolizado en la mujer. Ahí está todo lo que el bebé necesita. En Dios está todo lo que nosotros necesitamos. Y cada cosa que nosotros demos como pérdida y cada cosa que nosotros renunciemos, el Señor nos va a bendecir. El Señor va a cubrir. El Señor va a proveer. El Señor suplirá de alguna manera, aunque nosotros no lo veamos, no lo entendamos. Pero es necesario creerle a Dios por sobre todas las cosas. Y es necesario también obedecerle. Gracias, Padre Celestial.
Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia.